Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a la clase de control de calidad externo en sedimento urinario. Mi nombre es Rodrigo Martínez y soy tecnólogo médico, mención laboratorio clínico, hematología y banco de sangre. El examen del sedimento urinario, como se ha recalcado con énfasis en el curso, es una parte integral del análisis de la orina, que requiere un enfoque apropiado basado en metodología, equipamiento, formación del personal del laboratorio, conocimiento y actualización permanente. El análisis microscópico de la orina es una herramienta de diagnóstico importante para las enfermedades renales y del tracto urinario. En la actualidad se utilizan métodos manuales y semiautomatizados para el análisis de estructuras o elementos de la orina. Los analizadores automáticos tienen mayor exactitud y precisión que los métodos manuales. Además, su aplicación permite reducción de tiempo, mano de obra y costo de análisis. Sin embargo, tiene limitaciones en el reconocimiento de algunos elementos urinarios, especialmente en orinas altamente patológicas. También no reconocen todos los tipos de cristales, cilindros o la gran cantidad de células urinarias que existen. Y también pueden subestimar o sobreestimar la presencia de algunos elementos, confundiéndolos con otros. Por esta razón, los métodos microscópicos manuales son considerados como el gold standard. Los objetivos de la clase serán describir los aspectos básicos que debe tener el programa de control de calidad externo, conocer algunos programas de evaluación externa de la calidad en sedimento urinario y entregar las recomendaciones básicas para la implementación de un programa de control de calidad externo en sedimento urinario. Actualmente, los programas de control de calidad externos son un instrumento clave para la mejora de la calidad de los laboratorios clínicos, siendo de esta forma requisito para la acreditación de los establecimientos de salud. Varias áreas del laboratorio clínico son difíciles de estandarizar. El control de calidad externo del sedimento urinario es poco frecuente y también cubre solo algunos aspectos por la dificultad de uniformar criterios en las metodologías y en la forma de reportar. Ahora, ¿qué características básicas debe tener un programa de control de calidad externo? En primer lugar, nos tiene que poder permitir evaluar el rendimiento analítico del laboratorio. Tiene que ser posible identificar el sesgo. ¿Qué es el sesgo? Es el estadístico de medida del error aleatorio, que se expresa en porcentaje. Una vez identificado este sesgo, nos tiene que poder permitir evaluar las posibles interferencias de los métodos y los sistemas diagnósticos utilizados. También tiene que ser posible, en base al control de calidad externo, fomentar la mejora continua en los procesos analíticos. Evaluar el rendimiento en relación con las especificaciones o los requisitos de calidad del valor reconocido. Ahora, estas son las descripciones de un programa de control externo de la calidad a modo general. El requisito de calidad, o también conocido como error máximo permitido, son las especificaciones sobre la tasa de error que puede ser permitida en un método analítico, sin invalidar su utilidad. Para esto existen organismos internacionales que dictan estos valores de requisitos de calidad. Ahí tenemos instituciones como CLIA, RCPA, RELIVAC o la variabilidad biológica. Pero si lo contextualizamos al sedimento urinario, no existen requisitos de calidad para orina, sino que son, como vuelvo a repetir, características generales del programa de control de calidad externo. También tiene que ser posible identificar los laboratorios que corren el riesgo de tener un rendimiento deficiente de la calidad y que requieren acciones de mejora, muy relacionado con el último punto de la diapositiva anterior. En base a esto también tiene que ser posible apoyar la adopción de métodos con trazabilidad metrológica con respecto al método de referencia identificado como valor de consenso. Y también cumplir con los requisitos establecidos en los programas de acreditación de los laboratorios, que como dije anteriormente y ahora la vuelvo a mencionar, es una característica necesaria de los laboratorios clínicos participar en un programa de evaluación externa de la calidad, lo que permite su acreditación. Ahora, ¿quién organiza un programa de control externo de la calidad? Un organismo o entidad organizadora, que debe ser necesariamente profesional, que no tenga conflictos de interés, es decir, que garantice independencia de los intereses con las empresas fabricantes o las empresas distribuidoras de los insumos de los sistemas diagnósticos. Puede ser de carácter público o privado, por ejemplo, instituciones de investigación, pero debe indicar claramente su independencia, misión y modo de gestión. Debería tener un sistema de gestión de calidad con requisitos específicos y estar acreditado de forma nacional o internacional con normas como la ISO IEC 1725 del 2017, la cual regula los requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración, ya que esta entidad nos enviará las muestras con una concentración o características definidas para analizar en nuestro laboratorio. Del mismo modo, tiene que tener una estructura interna organizada, con funciones claramente definidas, como un director, coordinadores de programas, coordinadores técnicos, de planta o en consultoría.
aunque el número de personal depende de la cantidad de programas o subprogramas que imparta. Al igual que la entidad organizadora en sí, el personal también no debe tener ningún conflicto de interés financiero ni de cualquier índole, interna o externa, que pueda afectar su postura integral e imparcial. Deben respetar el código de ética relacionado con su función, asumiendo todas las responsabilidades y deberes requeridos por la ley, para asegurar la fiabilidad y confidencialidad de la información. Ahora veremos cómo se relaciona la entidad organizadora con los participantes. En primer lugar, la entidad tiene que garantizar un sistema de comunicación con todas las partes interesadas en el proceso, donde se permita la trazabilidad de la información transmitida por todas las partes interesadas. La entidad organizadora debe preparar y enviar a todos los laboratorios, ya sea por correo, por una publicación en su sitio o por otro medio que esté claramente definido, toda la información necesaria para que el laboratorio evalúe su posible participación. Hay que recalcar que esta información tiene que ser recepcionada oportunamente, cosa del laboratorio tener el tiempo suficiente para poder elegir entre toda la oferta de programas de evaluación externa de la calidad que se presentan y así poder tomar una decisión y estar a tiempo para recibir los envíos en las fechas que corresponden. Ahora, ¿qué información tiene que tener el laboratorio que va a participar? En otras palabras, ¿qué información es vital que provea la entidad organizadora? Tiene que haber una descripción de la estructura del organismo organizador. Esto quiere decir que pueden haber diagramas, ilustraciones, esquemas de los perfiles o de los programas que este organismo presenta. A la vez, el número de muestras que constituyen dicho programa y en qué periodos van a ser enviados. Y también cómo van a ser enviados, el medio de transporte. También tiene que haber un calendario que ya está definido desde el principio, en donde estén las fechas de los envíos del material a analizar y cuánto va a ser el tiempo que nosotros como laboratorio tenemos para analizar estas muestras y también cuál es el tiempo al cual debemos subir los resultados, ya sea a una plataforma o un software u otro medio que la entidad ya haya definido. Al mismo tiempo hay que ver cómo se van a reportar. Y una información que es clave es el costo de estos programas. La entidad organizadora debe comunicar en un principio los costos asociados a los subprogramas de interés del laboratorio. Se debe definir el número mínimo de participantes según el procesamiento estadístico. Aquí podemos hacer una distinción por método analítico, por sistema diagnóstico, que equivale a los reactivos utilizados, por equipamiento, qué equipo yo utilizo para llevar a cabo tal informe, o por el analito en cuestión. También se debe establecer un valor consenso utilizado. El material control que a nosotros se nos envía ya tiene un valor establecido o características definidas, pero aparte de eso se genera en base a todos los participantes un valor consenso. Y muy importante también, el número de participantes según procesamiento estadístico debe ser tal que asegure que las evaluaciones sean estadísticamente significativas. Muchas veces, ya sea por una u otra razón, si no se alcanza el número mínimo de participantes por procesamiento estadístico, por ejemplo, que en ese momento la comparativa según equipamientos no haya cumplido con la cantidad mínima de participantes, no se representa. O no tiene no tiene un resultado. O no tiene una interpretación. Para el proceso de adscripción, vamos a hacer cuenta de que nosotros somos los que nos estamos adscribiendo en un programa de evaluación externa de la calidad. Tenemos que definir qué programas necesito, o qué programas quiero, qué programas puedo adscribirme. Esto ya que no todos los laboratorios son de igual complejidad y por ende no todos realizamos la misma cantidad de determinaciones. Y eso es lo necesario o lo que yo necesito saber para poder escribirme un programa. En este caso, vamos a hacer cuenta de que nos estamos adscribiendo a un programa de química urinaria y o sedimento urinario. También tenemos que tener en cuenta los plazos. ¿Qué plazo tengo yo para poder cancelar el arancel? Y también cómo yo cancelo ese arancel. ¿Necesito hacerlo de forma completa? ¿Puedo hacerlo parcializado? Eso es una información que da la entidad organizadora en un principio. Y muy importante, cómo confirman. Aquí tiene que haber un mecanismo de confirmación claro por parte de la entidad que me acredite o que me corrobore que yo como laboratorio estoy adscrito a su programa. Ahora, ¿cuántas encuestas o cuántas evaluaciones yo voy a recibir al año? Ese es un número que está definido desde el principio. Al momento de que yo estoy viendo un esquema de control de calidad externo, este mismo me dice a mí cuántos envíos hacen al año. ¿Cuál es la frecuencia de estos envíos? ¿Qué tipo de material a mí me entregan para realizar yo la determinación y el posterior informe?
y cuáles son los plazos que tengo yo para informar esto en ya sea la plataforma, el sitio web, un software o el medio que ellos me indiquen. Aquí nosotros tenemos que establecer un consenso, tenemos que establecer un acuerdo con la entidad organizadora, de tal manera de que queden muy claros los canales de entrada y de salida de los materiales de control. Con esto me refiero a indicaciones como dónde queda nuestro laboratorio, la dirección exacta, cuál es nuestro horario de funcionamiento. Hay algunos laboratorios que funcionan 24 horas al día, otros que funcionan hasta las 5, otros que pueden funcionar un poco menos. Entonces es clave dar esta información para evitar posibles malos entendidos como que la muestra me llegue fuera de horario o que no haya nadie en tal fecha para recepcionarlo. Porque en caso de que haya una demora en la recepción de este material de control, no es simplemente que tengamos un día menos para analizar la muestra, sino que estas muestras muchas veces se mandan con conservantes, se mandan con unidades refrigerantes, que si pasa mucho tiempo en el que yo no lo proceso o no le doy las condiciones adecuadas para mantenerlo, voy a perder la representatividad de este material de control, entonces no voy a poder informar. Entonces mi resultado no va a ser correcto o no necesariamente va a estar bien, ya que por muy bien ejecutadas y controladas que estén mis técnicas, si la muestra que a mí yo recibo no es la adecuada, entonces no voy a poder dar un informe correcto. Y eso después puede impactar en otras áreas del funcionamiento del laboratorio, tomar medidas correctivas cuando cuando no lo necesito, la posibilidad de cambiar equipos cuando no es necesario, entre otras posibles consecuencias adversas solamente por el hecho de no recibir una muestra en condiciones adecuadas. Para el procesamiento del material de control hay que asegurar la recepción oportuna por el laboratorio mediante un procedimiento establecido. Aquí también tener en cuenta si la entidad organizadora tiene repartidores propios, tiene un servicio de envío de muestra propio o contrata otra empresa, porque si nosotros no sabemos cómo nos va a llegar el material, qué empresa lo va a traer acá, puede que simplemente por desconocimiento lo recibamos en condiciones o en fechas que no son las adecuadas. Ahora, para procesar esta muestra, tenemos que procesarla tal cual como si fuera una muestra clínica de un paciente, siguiendo todos los protocolos internos que nosotros tenemos para nuestra técnica. Luego de que nosotros procesamos la muestra y ya llegamos a un consenso interno como laboratorio con el valor correcto o la característica a la cual nosotros llegamos y que vamos a informar, tenemos que ingresar este resultado en la plataforma según los plazos definidos, porque a pesar de que nosotros hayamos podido llegar al resultado correcto sin nada de sesgo, sin nada de desviación, si no ingresamos los resultados es como si no hubiéramos participado. Aquí también es importante definir cuál es nuestro protocolo interno de procesamiento del material control. Con esto me refiero a si lo va a ver solamente un colega, si nosotros funcionamos como un centro de salud que recibe alumnos en practicantes, también les vamos a dar acceso a este material de control. Todos los miembros del laboratorio van a ver este material de control y van a tener injerencia en su resultado. Todas esas variables, todas esas características nosotros tenemos que definirlas, junto también con un responsable final de cada material de control, que generalmente es el encargado de sección, el que es el responsable final de ingresar el resultado en la plataforma. Una vez que nosotros reportamos este resultado final en la plataforma establecida y que por supuesto ya pasó el plazo máximo para informarlo, la entidad organizadora nos va a enviar los reportes de nuestro desempeño para el material de control. Ahí vamos a poder definir mediante una metodología establecida si es que nuestro laboratorio cumple o no con los requisitos mínimos para poder considerar satisfactoria o insatisfactoria nuestra participación en este programa específico. Una vez que la entidad organizadora nos entrega el informe final del resultado, nosotros como laboratorio vamos a poder establecer la metodología para analizar los resultados. O sea, según la comparación por procesamiento estadístico, ya sea por analito, por método, por equipo, por grupo par, vamos a poder tomar acciones correctivas en caso de que tuviéramos una evaluación deficiente. También debemos evaluar nuestro desempeño histórico como laboratorio en este programa de evaluación externa de la calidad.
en donde mientras más tiempo llevamos participando en un mismo programa, podemos establecer tendencias y también conocer nuestras fortalezas, debilidades y establecer algunas asociaciones. Por ejemplo, si en un programa de calidad de sedimento urinario, como laboratorio, tenemos satisfactorio la identificación de glóbulos rojos, de leucocitos, de células epiteliales, de cilindros, pero estoy fallando en cristales. Y resulta que no es la primera vez que estoy fallando en cristales. Entonces así puedo gestionar de mejor forma mis acciones correctivas, a la vez que establezco la causa de estas deficiencias. Entonces ahí podemos jugar con diferentes variables. Por ejemplo, el colega encargado de sección estaba con licencia al momento que llegó el programa de evaluación externa. Entonces tuvo que ver otro colega, a lo mejor no tan experimentado como él. Entonces ahí podríamos asociar esta evaluación no satisfactoria o deficiente con una falta en la capacitación. Y al momento de hacer nuestra acción correctiva o nuestro informe de acción correctiva, podemos gestionar una capacitación en sedimento urinario, específicamente en cristaluria, a los demás miembros del laboratorio. La entidad organizadora nos va a enviar un informe con los resultados, en donde, según la metodología establecida, van a adjudicar puntos a los participantes y sabremos si nuestro laboratorio cumple o no con los requisitos mínimos para que la evaluación sea satisfactoria. Como lo definió el doctor James Westgard, los resultados se pueden clasificar en desempeño excelente, satisfactorio, aceptable y mal desempeño, pudiendo existir también una terminología similar, como desempeño cuestionable o insatisfactorio. Siempre que recibimos los resultados del programa de evaluación externa de la calidad, debemos hacer un análisis en busca de la mejora continua de nuestros procesos. Para ello, podemos utilizar Six Sigma, que es una herramienta de mejora de la calidad, que tiene como principio la reducción de la variabilidad en los resultados de un proceso y se calcula restando el sesgo, que nos lo va a entregar el control de calidad externo, al requisito de calidad que escogimos como laboratorio para un determinado analito. Este resultado se divide por el coeficiente de variación que nos lo va a entregar nuestro control interno de la calidad. A modo general, mientras más cerca esté de nuestra métrica sigma del número 6, menos errores arrastra nuestro proceso en 1 millón de oportunidades. Esta es una herramienta importante que deben estudiar. La mejor comparación que podemos hacer para obtener el sesgo es por grupo par, ya que engloba los laboratorios que utilizan el mismo método, mismo equipo y combinación de reactivos. Mientras más participaciones tengamos en un programa de evaluación externa de la calidad, podemos conocer nuestro desempeño histórico, el que debemos analizar cada cierto tiempo, para poder tener una visión más amplia respecto a nuestro desempeño, establecer nuestras tendencias como laboratorio, por ejemplo, resultados cuestionables, satisfactorios o insatisfactorios que se repiten en el tiempo y en determinados análitos, para que nuestras medidas correctivas y preventivas sean más robustas. A continuación veremos ejemplos de programas de control de calidad externo enfocados específicamente en sedimento urinario. Para comenzar tenemos el CAP, el Colegio Americano de Patólogos. En la actualidad, el Colegio Americano de Patólogos de Estados Unidos ofrece 4 tipos de evaluaciones de control de calidad externos en sedimentos de orina adaptados a las necesidades de diferentes laboratorios. Uno de ellos está diseñado específicamente para equipos de análisis de orina automatizados. La evaluación de sedimento de orina no es una prueba oficial regulada en Estados Unidos. No obstante, todos los laboratorios acreditados por el CAP deben inscribirse en un programa de pruebas para la identificación manual de sedimento urinario. El CAP monitorea el desempeño de cada laboratorio y puede requerir que se deje de realizar la prueba hasta que se resuelva cualquier problema. El Comité de Hematología y Microscopía Clínica se reúne 3 veces al año para encargarse de la supervisión del sedimento urinario. En la mayoría de los casos, las imágenes de sedimento de orina son fotografiadas primero por los miembros del Comité de Hematología y Microscopía Clínica y luego son revisadas por todo el comité para seleccionar los mejores ejemplos para los próximos desafíos. Esta lista de imágenes se revisa cada año y se modifica según corresponda. ¿Cómo es la preparación del material? Antes de revisar las fotografías, son revisadas por una cohorte de 20 o 30 personas, las cuales son escogidas de los laboratorios con evaluaciones históricas satisfactorias. Luego de esto son revisadas por el comité científico y son catalogadas como buenos o aceptables. Las imágenes se puntúan si hay un 80% o más de consenso entre los árbitros o los participantes. Se pueden incluir imágenes adicionales que sean difíciles o inusuales.
También puede no utilizarse árbitros y solo la puntuación de los participantes define una respuesta buena o aceptable. Los resultados. Los laboratorios que no obtengan al menos un 80% de las respuestas correctas deben analizar las razones de las fallas e iniciar una acción correctiva que es revisada por el equipo de inspección del laboratorio del Colegio Americano de Patólogos. La mayoría de los errores son de naturaleza administrativa o técnica. A lo largo de los años se ha producido una disminución progresiva del número de errores. La educación y la supervisión regulatoria son los principales contribuyentes para mejorar el desempeño de las pruebas de aptitud. A lo largo de los años se han utilizado cientos de fotografías para las pruebas de aptitud del sedimento urinario. Este es un recurso único porque representa el consenso de muchas personas y muchos laboratorios. De los resultados obtenidos hasta el año 2013, los cilindros serios y los cilindros de hemoglobina fueron identificados ligeramente con errores. Ciertas fotografías de macrófagos, células epiteliales de transición y células epiteliales tubulares renales representaron puntuaciones entre el rango del 15 y 63%. Para los cristales, los más desafiantes o los que tuvieron mayor porcentaje de error fueron los cristales de fármacos y las variantes del ácido úrico. Y entre los artefactos que destacan por su error fueron el almidón y las fibras. El modelo italiano fue creado por la Sociedad Italiana de Bioquímica Clínica y Biología Molecular Clínica, la Sociedad Italiana de Patología Clínica y Medicina de Laboratorio y la Sociedad Italiana de Nefrología. Evalúa las habilidades de los participantes en la identificación de las estructuras del sedimento urinario y sus asociaciones clínicas. Tiene por objetivo actuar como herramienta educativa para el área de uranálisis, que a menudo se considera escasamente tanto a nivel de laboratorio como a nivel clínico, y mejorar la calidad general del examen del sedimento urinario. Desde principios del 2013 hasta la fecha, el programa consta de 4 encuestas por año, que se organizan de la siguiente manera. Existen 2 encuestas con de 6 a 8 imágenes mostrándose cada estructura mediante microscopía de contraste de fase y, en su caso, también mediante luz polarizada, donde se le pide a los participantes la identificación de estas estructuras y en algunas indicar asociación clínica entre 4 o 5 posibles propuestas. Las otras 2 encuestas por año, cada una describe un caso clínico con datos clave de laboratorio e imágenes de microscopía de contraste de fase con 4 o 5 estructuras encontradas. Se le pide a los participantes que identifiquen las estructuras y elijan un posible diagnóstico, también con alternativas. Continuamente, expertos italianos como el Dr. Fogazzi, Secchiero y Plevani realizan análisis periódicos del Programa Nacional de Uranálisis. Han publicado, por ejemplo, que algunas estructuras que forman parte de las encuestas se presentaron varias veces mediante imágenes similares pero no idénticas. De este modo, con fines educativos, para algunas estructuras se mostraron variantes comunes y otras que no eran comunes, como fue el caso de los cristales de ácido úrico y los cristales de fosfato amónico magnésico que se presentaron en forma de tijera. Los hallazgos que presenta este control de calidad externo han sido que con bastante frecuencia los participantes usaban terminología inapropiada para definir algunas estructuras, especialmente con las células epiteliares tubulares renales, células epiteliares transicionales y células epiteliales escamosas, que a menudo eran definidas como células del tracto urinario alto, intermedio o bajo, respectivamente. Para otras estructuras, como los eritrocitos y cristales de oxalato de calcio, la terminología utilizada fue a menudo incompleta, sin especificar si los eritrocitos son isomórficos o dismórficos y el oxalato de calcio se encuentra monohidratado o dihidratado. Experiencia en Polonia. Según un estudio realizado en el 2019, se concluyó que en los laboratorios clínicos polacos se utilizan diferentes protocolos para métodos manuales en el análisis de sedimento urinario que varían en el tipo de muestra analizada, ya sea teñida o sin teñir, tipo de microscopio utilizado, campo claro o contraste de fase, y la forma de expresión de los resultados, por campo de alta potencia o en unidad de volumen. Si se analiza una muestra centrifugada, los laboratorios también pueden aplicar una fuerza y tiempo de centrifugación diferentes, así como la decantación y dispensación de la muestra para analizar. Además, no existe un estándar mundial para el recuento de células en orina. En cambio, hay una gran cantidad de pautas que sugieren diferentes protocolos. En el mismo estudio se concluyó que hubo una alta dispersión de los resultados, especialmente en el grupo de métodos manuales, cuando se aplicó el procedimiento no estandarizado. El recuento de leucocitos y eritrocitos en orina fue insatisfactorio para los métodos manuales. Además, el número de resultados por evaluaciones de control externo de la calidad en el periodo comprendido entre el 2017 y el 2019 casi se duplicó.
lo que demuestra un interés por parte de los laboratorios para mejorar la calidad de sus determinaciones. También se demostró otra tendencia. El número de participantes que usaban analizadores aumentó casi 3 veces, mientras que los que utilizaban el método manual tradicional que comprende objetos disminuyó. Veamos la experiencia en Tailandia y Corea. En Tailandia, en el año 2013, Precha Borisuktul lideró el proyecto ECAM de la Facultad de Tecnología Médica de la Universidad de McGill, como es un estudio de comparación. En ese estudio se enviaron fotos de diferentes pacientes a 40 laboratorios para su evaluación, y el mecanismo de puntuación fue clasificarlos en correcto o inexacto. Se concluyó que la mayoría de las respuestas fueron correctas en las imágenes que pueden catalogarse como conocimiento básico de sedimento urinario. En cuanto a las estructuras que no son comunes, pero sí son importantes desde el punto de vista clínico, la mayoría no se respondió correctamente. Estas estructuras fueron las células renales con inclusiones de hemosiderina, diversas formas de células epiteliales renales, células malignas renales, cilindros eritrocitarios dismórficos y cilindros de bilirrubina. En Corea, en un estudio publicado en el año 2016 por Chang Ho-yeon, quien analizó la participación de 1.487 participantes de Corea. Las pruebas de sedimento urinario se evaluaron solamente una vez mediante fotografías. Allí la tasa de precisión de los sedimentos urinarios fue baja. Las principales dificultades fueron las células renales y las de urotelio multinucleadas, las que fueron confundidas con macrófagos o monocitos, también cristales medicamentosos como la sulfadiazina y el oxalato de calcio en sus variadas formas. En cuanto a la experiencia en Finlandia, los esquemas de evaluación externa de la calidad fueron proporcionados por la Quality Limitada, que es un proveedor de control de calidad externo de propiedad pública en Finlandia desde 1980. Este programa tiene 4 evaluaciones anuales, en las que se distribuyen 4 imágenes teñidas con Sternheimer. Envía imágenes teñidas con esta tinción de muestras de un solo paciente, obtenidas desde microscopios con campo claro como también por contraste de fase. Las imágenes que se envían en este programa de control externo de la calidad también pueden ser impresas. En general se puede apreciar de que el informe con las estructuras básicas de la orina tuvo éxito en los años 2013 y 2014. Aquí podemos apreciar resultados que van en los eritrocitos del 82 al 92%, los leucocitos 82 al 97%, células epiteliales escamosas 92 a 98%, los cilindros de un 84 a un 94% y las células epiteliales renales de un 73 a un 83%. Este nivel básico de diferenciación se utiliza en informes de laboratorio de rutina o como verificación de resultados producidos por equipos automatizados. En un estudio liderado por Cowrie y colaboradores, en el 2015 concluyen que se necesita un esfuerzo considerable para estandarizar los procesos nacionales y los formatos de informe, para poder mejorar las cifras que se muestran a nivel internacional. La implementación de tecnologías cada vez más avanzadas pueden ayudar a aliviar las limitaciones creadas por las imágenes digitales únicas, pero a pesar de las mejoras, las células en degeneración y los cilindros siempre exhiben formas intermedias, lo que crea clasificaciones discutibles. Aquí entran en escenario los detalles preanalíticos y clínicos, los que aportan un valor fundamental a los hallazgos morfológicos. Después de ver la experiencia de los controles de calidad por diferentes zonas geográficas, por fin llegamos a la nuestra, Latinoamérica. Aquí, en el año 2009, se realizó una experiencia piloto en Argentina, que consistió en aplicar una encuesta morfológica a 30 bioquímicos responsables del análisis del sedimento urinario para evaluar su competencia técnica. Esta encuesta consistió en un panel de 29 microfotografías, subdividida en 3 bloques, que incluía eritrocitos isomórficos y dismórficos, leucocitos, biocitos, cilindros de diferentes tipos, células epiteliales y cristales. Se observó una elevada proporción de respuestas incorrectas en la identificación de eritrocitos dismórficos, células epiteliales renales. Hubo confusión entre la forma hexagonal del cristal de ácido úrico con el cristal de cistina. También los cilindros serios y cristales de bilirrubina fueron identificados incorrectamente. En otro estudio de Fernández y colaboradores en el 2014, se evaluó 200 muestras de orina de pacientes tomados al azar. El análisis microscópico fue realizado por 2 operadores experimentados. La correlación entre estos observadores, utilizando fotografías, fue siempre mayor que con el proceso de rutina, por lo que recomiendan la colección de imágenes para la estandarización del sedimento urinario. En Brasil, el Programa Nacional de Control de Calidad, en su esquema básico, contempla análisis del sedimento urinario mediante imágenes. En México, una de las instituciones más reconocidas es el Programa de Aseguramiento de la Calidad,
Y en el área de uranálisis contempla el envío de imágenes de sedimento urinario para la identificación de los elementos microscópicos y también análisis de casos clínicos. Este organismo además genera continuamente actividades de capacitación a los profesionales del laboratorio. Entonces, ¿qué se debe considerar para implementar un programa de control de calidad externo en un laboratorio? En primer lugar, la entidad organizadora. Debemos hacer un análisis previo de la entidad, conociendo qué subprograma de control externo tiene, cuál es la metodología del subprograma. Por ejemplo, para sedimento urinario, si entrega fotos de alta calidad, usa el formato 3D o tiene videos de muestras de pacientes. ¿Cuál ha sido su trayectoria? Y si se ve un compromiso de su parte. Es muy importante también que ésta esté regulada legalmente en el país. Realizar una evaluación de los costos que tiene implementar un programa de control externo, si necesitamos invertir en equipamiento o insumos adicionales según el subprograma. Lograr concientizar al equipo de laboratorio en la mejora continua. Realizar ensayos locales, como una autoevaluación, para conocer nuestro estado basal antes de implementar un programa de control externo. Cumplir los plazos establecidos del proceso. Manejar el material de evaluación adecuada y responsablemente. Mantener el compromiso de los profesionales del área, ya que un buen programa de control de calidad es sostenido. Ayudar a generar encuentros para la estandarización con el apoyo de expertos. Cada entidad organizadora tiene un comité de expertos con los que se establecen las concentraciones o características de los materiales a ser evaluados. Idealmente con ellos, organizar un banco de imágenes o material visual, ya que se ha mostrado una buena correlación teniendo este tipo de material con los resultados de la evaluación del control externo. Como conclusión, podemos decir que es necesario que los países realicen mayores esfuerzos para lograr instaurar programas de control de calidad externo en el área de sedimento urinario. El control de calidad externo es un insumo importante para la estandarización del análisis del sedimento urinario, ya sea a través de métodos manuales o automatizados. Se debe asociar con la permanente actualización y capacitación de los tecnólogos médicos y profesionales del laboratorio clínico para favorecer la estandarización y mejorar la nomenclatura para la entrega de la información a los pacientes. Independiente de la utilización de equipos automatizados, el profesional tecnólogo médico a cargo de la sección de uranálisis es el responsable final del análisis y de la coherencia en la formulación de un informe con las evidencias biológicas de las estructuras o elementos microscópicos de un examen de orina. La identificación correcta del sedimento urinario es solo una pieza del rompecabezas del diagnóstico de las enfermedades renales y urológicas. Se necesita un enfoque más completo de la interpretación de las pruebas del laboratorio clínico. Esto es tanto un desafío como una oportunidad para que el laboratorio se involucre activamente con el personal médico para garantizar que los resultados se apliquen de manera óptima para acelerar el proceso diagnóstico del paciente y lograr su bienestar. Esta es la bibliografía utilizada para la clase. También la pueden encontrar en la guía de estudio que está disponible en la plataforma. Si tienen consultas, las pueden dejar en la plataforma y serán respondidas a la brevedad. Muchas gracias por su atención.